¿Qué tal? Soy la doctorante Jacqueline Juliet Pérez Gutiérrez de la ciudad de Morelia, Michoacán. Vamos a hacer la revisión del siguiente artículo científico que trata sobre las indicaciones y la utilidad de la genética cardíaca en los atletas, las pruebas implementadas en los atletas. Vamos a checar un poquito de lo que son las cargas del ADN y su influencia en el desarrollo de lo que son las enfermedades cardíacas para el Instituto de Estudios Superiores de la Ingeniería Educativa de Puebla para el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, para la asignatura Genética y Deporte, para el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Saludos, doctor. También es de la ciudad de Morelia, Michoacán. Vamos a entregar nuestro trabajo para el 12 de noviembre del 2023 y vamos a iniciar con nuestra introducción. Bien, el ejercicio de alto nivel pues es altamente demandante y ¿qué buscamos? Pues la menor cantidad de defunciones causadas por este tipo de ejercicio de alto nivel. No están exentas tampoco las personas sedentarias a tener una falla a nivel del miocardio, pero pues las personas que se dedican al alto rendimiento, al alto nivel, al élite, pues siempre van a estar más predispuestas por la demanda que tiene lo que sería el desgaste a nivel cardíaco. Al igualmente, el ejercicio de alto nivel puede ocasionar cambios eléctricos o remodelaciones en la estructura cardíaca. Llevamos ya 30 años en la investigación a nivel de la genética sobre las afecciones genéticas que predisponen a las arritmias malignas, la insuficiencia cardíaca y la repentina muerte de lo que son los atletas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al saber o al tener el conocimiento de qué patología cardíaca tiene el atleta? Pues un diagnóstico oportuno, un manejo adecuado a nivel de que lo hagamos a tiempo, ¿no? ¿Qué personas han sido, qué atletas han fallecido porque no sabíamos o porque no se tenía este conocimiento? Pues hablemos un poco de Christian Eriksen en el año 2021. ¿Quién fue este chico? Pues este chico durante la primera mitad del partido era un futbolista profesional, tenía un contrato con Manchester ya para 33 años y vemos pues que Eriksen fallece durante este partido. Él murió durante la cancha, le dieron reanimación cardiopulmonar, utilizaron el desfibrilador, pero pues él falleció porque tenía una enfermedad cardíaca que nunca le fue detectada. Por eso es tan importante la detección oportuna, el diagnóstico oportuno, el manejo para que la vida de la persona pues se alargue. No sabemos si se implementaba tabaco, se implementaban drogas que hayan hecho que esto se intensificara. Probablemente sí, los futbolistas llegan a tener una vida un poquito más ajetreada a nivel de adicciones. Platiquemos también de Tua. Tua fue un mariscal de campo de los Dolphins. Tuvo una conmoción cerebral, igualmente durante lo que sería, él estaba durante un partido y sufrió un aneurisma. Tuvo todo el protocolo de tratamiento y desafortunadamente murió. Hablemos de Patrick Ekeng. También fue un futbolista profesional. Falleció en el año 2016. Tuvo un colapso durante el partido y falleció a los 26 años de edad. Entonces estamos viendo que estos deportistas fallecen mientras están en la cancha. También hablemos que al estar en la cancha ellos estuvieron más sometidos a estrés. Entonces el estrés fue un factor que no se les reguló y este factor pues es el que desencadenó como tal la muerte súbita de estos deportistas. Gregory Mertens, futbolista belga, también con un futuro brillante, falleció a los 24 años de edad. Tuvo un colapso durante un partido, el cual pues fue sometido a reanimación cardiopulmonar, el cual murió días después
No sobrevivió el futbolista, a pesar de tener una vida de profesional, pues no logró sobrevivir. Hablemos de Antonio Puerta, centrocampista, murió en el 2007, recibió también reanimación cardíaca y posteriormente murió a los 3 días. ¿Qué vemos? Pues murió después de los 35 minutos del partido. El estrés, la ansiedad, el mal manejo emocional, los malos hábitos, la vida de muchas adicciones probablemente, pues hacen que el que no sepas que el atleta tenía una enfermedad cardíaca hace que ellos no lleven todo el protocolo de cuidados y que esto haga que su vida se reduzca. Una vida de una persona que iba a ser brillante, pues se reduzca a que muera. Miklo Ferrer murió también durante un partido de un infarto en una liga portuguesa. Entonces estamos viendo que se nos han ido muchos atletas de alto nivel con un futuro brillante. Lo comento nuevamente porque es importante que nosotros hagamos hincapié a esto. ¿Fue el objetivo del siguiente estudio? Pues llegar a los profesionistas del área de la salud. Muchas personas del área de la salud pues ni siquiera tienen empatía, no tienen humanidad para poder tratar a sus deportistas. Entonces lo importante pues es saber que existen este tipo de estudios genéticos para poder concretar el correcto cuidado del atleta. También vamos a platicar de las claves que debemos de considerar al realizar las pruebas genéticas. El entrar en este contexto pues nos ayuda a saber de forma puntual qué debemos tomar en cuenta y en consideración, dónde se aplica, en qué casos clínicos, asimismo pues cómo podemos hacer el diagnóstico y pronóstico, que sería pues una parte importante para el manejo de las enfermedades isquémicas. Las pruebas genéticas implementadas al corazón, pues la mayoría van enfocadas a la búsqueda de la enfermedad isquémica y pues que sabemos que estas enfermedades se heredan de forma autosómica dominante, o sea que puede ser papá o mamá, ya viendo una de las líneas genéticas directas, pues prácticamente ya es un hecho, pero de todas maneras tenemos que someter al deportista a las pruebas de genéticas para determinar que efectivamente sí, porque hay personas pues, que han tenido el problema genético que lo heredan del padre o de la madre y en ellos no ha sido un problema y han tenido una vida longeva. Es importante que sepamos que la carga genética tiene un 50% de importancia y que el otro 50% va a depender de los hábitos, de los cuidados y de nosotros como los profesionistas del área de la salud, qué debemos hacer para que ellos puedan tener una vida normal, qué suplementos podemos utilizar, qué fármacos pueden utilizar o si definitivamente van a ser sometidos a un marcapasos y ya no van a poder seguir haciendo su vida deportista normal. Hay variantes patógenas o probablemente patógenas y pues estas predominan hasta un 70% en los pacientes. Aquí vemos en la imagen un corazón normal y un corazón con isquemia, donde vemos que obviamente en el corazón que tiene el ICC pues tiene menos oxigenación y eso es lo que se busca también con la terapia de células madre, volver a hacer que ese tejido tenga oxigenación para que pueda tener otra vez pues una vida más normal. El análisis genético mediante el ADN, las muestras de sangre o el tejido postmortem, también conocido como la autopsia molecular, pues es invaluable y ayuda a la evaluación de los riesgos a nivel de los familiares sobrevivientes. El diagnóstico oportuno siempre va a ser lo más adecuado para evitar que otros familiares desencadenen una muerte súbita. Es necesario realizar las pruebas porque en las personas que han tenido una muerte súbita y los familiares sean directos, se deben de aplicar estas pruebas para evitar o para tener el conocimiento
obviamente con un patólogo cardíaco, y saber específicamente cuál es la posible o cuál fue la causa de la muerte, porque pues hace rato platicamos de 6 deportistas que fallecieron durante la cancha y que probablemente pues tenían ansiedad, tenían otros problemas relacionados al mal manejo emocional, y le sumamos lo que es la carga genética y todo detonó en una muerte súbita. Bien, a través de lo que es la nomenclatura, las técnicas, el resultado y la interpretación, lo que vemos es que pues nos aporta la tecnología de estos últimos 30 años a nivel del alto rendimiento, pues podemos revisar varios fragmentos del ADN, permitiendo así un análisis rápido de grandes secciones del ADN, así como proporcionar una cobertura más completa de los genes. Estamos hablando de la rianodina y la titina, que son parte importante de lo que es la secuencia de manera integral. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos conocer? Existen 5 clasificaciones. Tenemos la clasificación 1, que sería benigna, la clasificación 2, que sería que no hay suficiente evidencia científica para decir que ésta sea maligna. La clase 3, que nos dice que es BUS, igualmente. ¿Qué significa esto? Pues que no hay suficiente evidencia científica para decirnos que es maligna, pero sí tenemos que seguir sometiendo a pruebas cada 3 o 6 meses a constante valoración a nivel de un electrocardiograma, a nivel de lo que serían otras pruebas, biometrías hemáticas, hacer un holter para poder estar en la constante valoración. Y vemos la clase 4 o la clase 5, que estas sí ya son clasificaciones probablemente patógenas, donde ya tenemos que poner más cuidado. Y como comento, la clasificación BUS, que es, bueno, si vemos al paciente que se le realizó una cascada de pruebas genéticas y que no tiene síntomas, por ejemplo, podemos decir que no tiene un problema cardíaco, pero que sí tiene que estarse sometiendo a pruebas en un futuro, porque pues ya tener esta clasificación BUS ya nos dice que sí tenemos que seguir inspeccionando al deportista. También pueden realizarse estas pruebas en personas que no tienen un alto rendimiento o que no son deportistas, si tienen el antecedente de un familiar que tuvo una enfermedad cardíaca o una muerte súbita. Bien, hablemos de las pruebas genéticas en la cardiología deportiva. La identificación, la evaluación y la gestión de lo que sería la cardiopatía coronaria isquémica, pues es una parte súper importante en la cardiología deportiva. Vemos que es importante la detección oportuna de las arritmias en atletas menores de 35 años. Todos los que platicamos al inicio de esta exposición son personas menores de esta edad y que fallecieron durante la cancha y que pensaríamos que por ser deportistas estaban aparentemente sanos. Entonces siempre es importante también la valoración de los deportistas a nivel pediátrico, que también se les hagan estas pruebas en una etapa oportuna para que el pronóstico sea favorable. Existe la miocardiopatía hipertrófica, que representa la mayoría de las muertes en los Estados Unidos, mientras que también observamos que la miocardiopatía arritmogénica es una de las principales muertes en el noreste de Italia. En lo que sería, perdón, el Reino Unido y Australia, las muertes más predominantes sería el síndrome de muerte arrítmica súbita, que todas estas pueden ser analizadas durante los estudios genéticos. Entonces, se nos están yendo muchas cosas de las manos,
por la falta de lo que serían pruebas genéticas oportunas y que nosotros también en el área médica tengamos el conocimiento de cuáles son las claves que debemos de tener en cuenta para poder hacer estas pruebas. La evaluación clínica debe de ser de forma integral. Debemos desde la parte psicológica, desde la parte de los antecedentes familiares, la parte bioquímica, tenemos que checar toda la parte fisiológica o patológica en el atleta y pues para esto el personal de salud tiene que estar altamente calificado y tener el conocimiento de. Número 2, el asesoramiento genético previo a la prueba proporciona información y apoyo psicológico. Vemos la parte psicológica ahora, hoy en día y posteriormente de la pandemia, tiene que ser una clave fundamental para el apoyo total, ya que si se realiza una prueba y el atleta sale mal con una genética desfavorable, pues tiene que salir de la cancha porque al estar en la cancha y sometido a estrés, sometido a ansiedad, sometido a un RM de 70, 80, 90, pudiera ser caótico. 3. La experiencia en pruebas genéticas es súper importante para poder determinar el fenotipo correcto y tener una interpretación precisa. Muchas veces en la actualidad vemos que falta determinar a nivel de las pruebas qué es una biometría hemática, cómo se lee una prueba de TSH, pruebas a lo mejor que son básicas, entonces es importante que nos auxiliemos de personas altamente capacitadas en pruebas genéticas para la interpretación de los datos. Otra parte importante es el apoyo psicológico. Puede ser, como les comento, si hay que excluir al deportista de la competencia y él ha estado toda su vida en la cancha y bueno, no lo supo cuando tenía 8 años, no lo supo que cuando tenía 10 años, tiene 17 años y se está enterando que tiene una enfermedad cardíaca importante como una miocardiopatía dilatada o como lo veíamos anteriormente, una patología importante. Entonces, pues tenemos que no dejarlo que esté en la cancha, tenemos que excluirlo del deporte y hacer lo que haga ejercicio nada más a nivel del RM que se recomiende para las patologías cardíacas. En algunos casos, pues se va a tener que implementar un desfibrilador automático implantable, explicarle esta parte y por qué es importante para preservar su vida. Siempre hay que hacer seguimiento clínico y evaluación completa familiar para los deportistas que ya tengan un diagnóstico definitivo de una cardiopatía isquémica. Bien, los escenarios clínicos que nos vamos a presentar sería número 1, la hipertrofia ventricular izquierda y la onda T de inversión. La hipertrofia ventricular como tal es un rasgo bien documentado, es una adaptación en los atletas. En muchos casos, si la hipertrofia no excede los 15 milímetros, pues sería algo, entre comillas, normal. Entonces, pero si ya excede el diámetro que estamos mencionando, pues ya se tiene que someter a las pruebas y a un protocolo completo de cuidados para evitar que sufra una muerte súbita. Si es severa, pues puede llegar a la larga a perjudicar la función del corazón al dificultar lo que es la parte de lo que vemos, el llenado, porque el corazón se ve hipertrófico, más aumentado de su tamaño normal, entonces como esto sería algo no normal, pudiera dificultar el llenado y disminuir la fuerza de la contracción del corazón, llevándonos a una falla cardíaca. Vemos la inversión de la onda T. Lo que nos indicaría esto es que también hay que someter a pruebas genéticas si hay lo que sería
Ya los antecedentes de familiares que tengan este problema, vamos a incluir lo que serían imágenes por RMC. Pueden identificarse aquí miocardiopatías hasta el 41% de los atletas. Entonces, no es aconsejable si el paciente no tiene antecedentes familiares, pues podemos decir que no hay problema, pero si ya hay antecedentes de un bloqueo, de un prolapso de la válvula mitral, de hipocalemia, de una pericarditis o de una isquemia subpicardíaca, pues ya necesitamos someter a, y bueno, pues tenemos que hacer los protocolos como deben de ser. Vamos a hablar de la dilatación de la cavidad ventricular o la miocardiopatía dilatada. Esta es una enfermedad en la cual el músculo cardíaco se vuelve débil y alargado. Constantemente este tipo de cardiopatías tienen o califican para trasplante. Entonces, si nosotros identificamos esta cardiopatía, el resultado pues es el que el corazón no pueda bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, lo que sí significa que es algo peligroso y pues que debemos de retirar de la cancha al deportista. Se deben complementar igualmente con pruebas genéticas al tener lo que sería ya un familiar directo, se somete a las pruebas que vamos a ver en este tipo de genotipos, anomalías de conducción y lo que sería una arritmia desproporcionada. Vamos a platicar también del intervalo QT prolongado. Esta también predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas. Entonces, todas estas son muy importantes. Debemos de hacer hincapié de los cuidados, calidad del sueño, tomar suficiente agua, lo que sería no fumar, no tomar alcohol, evitar drogas, porque si no, la vida de excesos nos va a hacer que llegue la muerte súbita más rápido. Sumémosle el estrés y la ansiedad como en los otros casos, no está exenta también. Aunque estamos hablando de que está documentado que el intervalo QT es una, como tal, pudiera ser una adaptación en lo que sería en los deportistas, si pasa de lo que sería cierto intervalo, ya no sería algo normal, entonces tendríamos que someter al deportista a pruebas. Los individuos atléticos que tienden a exhibir estos QT más largos en comparación con los sedentarios, en consecuencia el QT corregido pudiera ser como parte de como normal, pero no lo es. Entonces también tenemos que someterlo a un protocolo de intervalo QT. Es un diagnóstico hacia los atletas. Es crucial que los desencadenantes relacionados con la arritmia a menudo incluyen un aumento en la concentración adrenérgica, actividad como el ejercicio o el estrés emocional. Y pues para este tipo de patología existen tratamientos eficaces. O sea, para este tipo de situaciones sí podemos poner un protocolo correcto y que el deportista pueda tener una vida normal, entre comillas. De todas maneras, vemos que los deportistas que tengan un QT mayor de 500 o de 480 deben de someterse a lo que serían pruebas genéticas y estar haciendo sus valoraciones mínimo cada 3 meses. La dilatación aórtica en los individuos atléticos tienden a exhibir intervalos igualmente más largos en comparación con los. Ok, aquí estaríamos hablando de que los deportistas tienden a presentar dimensiones aórticas
ligeramente mayores en comparación con las personas sedentarias. Sin embargo, una raíz aórtica dilatada más allá de los límites normales convencionales no es una característica normal en el deportista y hay que someter a diversas pruebas y a tratamiento para que pues no tenga una muerte súbita en la cancha, como lo platicamos al inicio de esta exposición. El corazón de los atletas no suele demostrar una aorta progresiva o dilatación, por lo tanto, un atleta que presente dilatación aórtica debe someterse a asesoramiento y pruebas genéticas y hacer todo el protocolo como se indica. Bien, en uno de los casos que platicamos, vimos que uno de los deportistas sufrió un aneurisma, fue lo que sería el mariscal de campo Tua. Entonces, pues si llega a pasar esto, es muy complicado que una persona que no ha llevado un previo control tenga un buen protocolo. Y más si el paciente es joven. El aneurisma de aorta es una dilatación localizada y permanente de la arteria que se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo y la distribuye por la cabeza, los brazos, todas las vísceras y las piernas. Este ensanchamiento anómalo se produce por la debilidad de la pared de una zona del vaso sanguíneo. Entonces, esto ocurre en mayor frecuencia en adultos jóvenes en comparación a los ancianos, aunque digamos que aproximadamente el 20% de los aneurismas los presentan pacientes que tienen antecedentes positivos familiares. Y ya tenemos detectados para esta patología 30 genes. Entonces, si lo detectamos de forma oportuna, evitaremos un paciente que pueda presentar inclusive muerte cerebral. Las arritmias ventriculares pues también son causa de muerte en la actualidad, como ya lo vimos al inicio de esta exposición. Los latidos ventriculares prematuros en un atleta son bastante comunes y generalmente son benignos, pero no están exentos a, entonces, sí deben someterse a pruebas. Todas las cardiopatías, desde nuestro punto de vista, pueden causar una muerte súbita, entonces es importante que se sometan a las pruebas y al protocolo de tratamiento. Las arritmias normalmente tienen un buen pronóstico y pueden utilizarse fármacos y buena alimentación y cuidados y evitar drogas, alcohol, tabaco. ¿Qué conclusiones tenemos a través de esta investigación? Pues que en la actualidad existen numerosos estudios dirigidos a encontrar estas variantes y estimar el peso que tiene cada una en el riesgo cardiovascular. Estos estudios tienen dos objetivos principales. El primero es conocer mejor la enfermedad e identificar las rutas moleculares que intervienen en ella. El segundo objetivo es poder analizar el ADN de una persona y calcular cuál es el riesgo genético a una enfermedad cardiovascular. En la actualidad sabemos que las enfermedades cardiovasculares aportan el 50% y que el otro 50% depende de cada quien, también de nosotros como especialistas del área de la salud, al saber llevar pues una buena guía. Esta información puede ser útil para la prevención de lo que sería la muerte súbita. No podemos prevenir la enfermedad, pero sí podemos tener un control una vez que la hayamos diagnosticado y que se minimicen factores que eviten que la calidad de vida sea buena. Las pruebas genéticas en atletas pueden ayudar a un diagnóstico correcto sobre lo que serían las arritmias, lo que es el riesgo de una muerte súbita, ser la guía adecuada y ayudar a facilitar, bueno, si el deportista presentó una arritmia y se le puede poner un tratamiento y puede regresar a la cancha sin un riesgo, adelante. Y si no, darle la terapia psicológica con la ayuda de todo el equipo multidisciplinario para que esto lo conduzca a una buena calidad de vida y a que no tenga pues una muerte, pero ahora por depresión, que sería un suicidio, ¿no? Porque mucha gente tiene
su vida es el deporte y decirle de un día para otro que ya no lo puede hacer, pues sería caótico. Es imperativo que nosotros los profesionistas de esta área tengamos el conocimiento y lo veamos como una fortaleza. También existen limitaciones, como todo, porque pues estas pruebas no son accesibles, entonces es importante que nosotros veamos el panorama de hasta dónde podemos ayudar al paciente y si vemos algunos rasgos importantes, demos el apoyo oportuno, un asesoramiento adecuado y después de la prueba garantizar que el deportista no tenga una muerte prematura. Muchas de las enfermedades causantes de la muerte súbita en jóvenes son de origen cardíaco. En concreto, son patologías de herencia genética. En general pueden conllevar la alteración de los genes que codifican las proteínas que forman parte de los canales iónicos de las células cardíacas. Pero también en la actualidad sabemos que existen suplementos muy buenos que nos ayudan a mejorar la contractilidad del tejido o del músculo cardíaco. El ADN en los seres vivos está formado por las bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Un cambio encontrado en estas bases o la desaparición de una simple base de estas se denominaría una mutación. Esta mutación puede provocar que alguna de las moléculas necesarias para el buen funcionamiento de las células del corazón no funcione de forma correcta, causando una patología cardíaca. En otras ocasiones no ocurre nada. Hay personas que pueden tener una mutación y no les causa un problema, pero hay personas que si tienen esta anomalía y se meten al área deportiva, pues probablemente tengan una muerte súbita en el entrenamiento, en la cancha o durmiendo. De nosotros depende la responsabilidad de prevenir que esto pase. Tomemos entonces esto como un aprendizaje para las futuras generaciones y no como los 6 deportistas que comentamos al inicio. Les agradezco su atención, espero que esta exposición les sirva a otras personas y nos sirva a nosotros como parte de aprendizaje. Bibliografías de las que nosotros nos apoyamos, que son sumamente importantes, la investigación siga vigente. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y gracias al doctor por este tipo de actividades.